Bienvenidos y gracias. Qué alegría que podemos celebrar el cumpleaños de nuestro querido pastor hoy. Felicidades, Samuel. Hoy y la semana que viene quiero reflejar en lo que Jesús estaba enseñando a unos días antes de la entrada triunfal. Pues sabemos que aunque siempre estamos en Cuaresma, que la iglesia ahora, esta etapa, estamos esperando la llegada del día de resurrección de Jesús. Y entonces en 2 semanas celebramos el día de la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal. Pero ahora, supongamos que es la vida de Jesús corriendo así, Él está en camino. Él está en camino a Jerusalén y nosotros vamos a investigar un poquito de lo que Él está diciendo a sus discípulos. Yo supongo que es importante, que son sus últimos días con ellos, entonces me gustaría ver lo que está en el corazón de Jesús durante este tiempo. Y en el transcurso de su viaje hacia Jerusalén, Jesús contaba unas parábolas. Una parábola es una historia simbólica que tiene un mensaje especial, un mensaje espiritual para nosotros. Y quiere decir que estos símbolos explican un concepto. Y Jesús no simplemente lo dijo tal es así, pero les explicó en una historia para que se grabe mejor en la mente de los seres humanos. Entonces, hoy quiero reflexionar en la historia de lo que muchos se conocen como la parábola de los obreros de la viña. Pero en mi opinión y opinión de otros teólogos es la parábola del buen empleador. Y vamos a ver por qué en un tiempecito. Entonces, quiero hablar primero de cómo es la escritura antes de la parábola y luego, si la tecnología permite, vamos a ver un video de Jesús, actores, hablando la parábola. Entonces, tienen que saber primeramente que Jesús tenía un motivo. Había algo que tenía que pasar para que esta parábola sea necesaria. Entonces, primero Jesús tiene un motivo. ¿Podemos ver el mapa, Meli? Sí se puede, vamos a ver. Ok, entonces Jesús, este es su viaje. Jesús está muy arriba en el mar de Galilea. Es el círculo que está arriba. Y entonces las líneas indican cómo bajó. Y la cajita que está en este lado es Mateo 19. Sabemos que dice Mateo 19 que Jesús ya entró por el área de Judea. Y puedes ver que es Samaria y bajando a Judea, que allí está Jesús en Mateo 19 y nosotros estamos en Mateo 20. Entonces Jesús está en camino, está de viaje, bajando a Jerusalén, que está muy abajo, casi está en la pared, que está tan abajo y tiene una estrella. Y entonces este es el camino de Jesús, como Él está en camino a Jerusalén. Y entonces están en camino para celebrar un festival especial para los judíos que se llama la Pascua. Y esto significa que los judíos están celebrando cuando Moisés y pues Dios sacó los judíos de Egipto de esclavitud y estaban ya en camino a ser libres en la tierra prometida. Pues sabemos que era un poco complicado la situación, pero esto es lo que se celebra en la Pascua. Entonces, llegamos al pasaje de hoy. Están en camino, tienen propósito, van para celebrar este festival. Los discípulos no saben lo que va a pasar y simplemente están en otro viaje con Jesús. Es muy común. Jesús está viajando mucho, Jesús está predicando mucho. Era un día común para ellos. Deben saber que un poco antes de que esta parte comienza, Jesús estaba hablando con un rico. Y puede ser que si has leído un poco de la Biblia, que te acuerdas que Jesús dice,
El rico dice, te amo Jesús, estoy a tu favor, yo quiero estar contigo. Y Jesús dice, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y después Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es Mateo 19:1. Entonces los discípulos tienen esto pensado, ya han dejado el rico y están en camino siguiendo a Jerusalén. Ahora entra Pedro. Pedro está allí con los demás discípulos y Pedro está contemplando al rico, la necesidad de negarse y seguir a Jesús. Entonces Pedro abre la boca y hace una pregunta. Y esto es lo que pregunta. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Okay, voy a repetir su pregunta. Este es Pedro hablando. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Y esta es la respuesta de Jesús. Voy a brincar. Jesús contestó. Estamos en versículo 28. Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. Con esta respuesta, yo creo que Pedro está satisfecho. Jesús está hablando de riquezas humanas, está hablando de posición y privilegio, que normalmente es lo que los seres humanos nos gusta. Es lo general. Pero luego, estamos llegando a la parábola, les prometo. En Mateo 19:30, Jesús dice, entonces ha dicho, esto sí, te voy a dar muchas cosas en el cielo. No te preocupes, Pedro. Pero esto es lo que dice. Muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en este día serán los más importantes. Jesús está diciendo efectivamente, Pedro, yo sé que tú siempre dices lo que piensas, no tienes filtro, siempre hablas. Y estoy diciendo que sí, voy a cuidarte, vas a estar bien en el cielo, pero a la vez, lo que tú crees que es importante y es lo más precioso, verás en un día, después, que no es cierto. Entonces, nuestros valores no son los valores del reino de Dios. Y vamos a investigar eso y ver esto en la parábola de hoy. Tenemos que descubrir la importancia de esto. Y mi deseo hoy es que salgamos aquí con este descubrimiento muy presente en nuestros corazones. Entonces, cuando comience el video, ya que cuando está listos, verán Pedro está al lado de Jesús y Pedro está haciendo esta pregunta. Ok, les invito a ver si funciona. ¿Puede bajar todas las luces, por favor? Las luces otra vez, por favor. Puede prender las luces. Gracias, qué bueno que funcionó el video. Este es el concepto. Dios no mide la importancia de personas según lo que han hecho. Humanamente, no había nada que los obreros que vinieron a trabajar a las 6 de la mañana podrían hacer para influenciar al buen empleador. Pagarles más. El trato era justo. Les prometió un denario. Era pago de un soldado romano por un día. En términos de hoy, el pago era entre $100 y $200. Muy generoso. Y los obreros que vinieron a las 5 de la tarde a trabajar,
les pagó él mismo. Vemos la generosidad del buen empleador y cómo no puso importancia en las horas del trabajo. La clave es que estaban sin trabajo y aceptaron su invitación a venir. El símbolo es esto. El denario, el dinerito que estaba dando, es la salvación. La salvación de nuestros pecados es el querer Jesús como nuestro Señor y Salvador, entregar nuestros pecados, confesar todo y recibirlo. Entonces, esta es la salvación. Y no importa si aceptas a Jesús como Señor y Salvador cuando tienes 10 años de edad o si tienes 100 años de edad. Es el mismo regalo. Es el mejor regalo del mundo. Es la salvación de nuestros pecados. Como David leyó en la Santa Cena, Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. No dice, pues el regalo para creyentes nuevos es la mitad de la salvación y el regalo para creyentes de muchos años es salvación completa. No dice esto. La salvación es nuestro regalo que es siempre igual para cada ser humano y cada creyente. Quiero ahora mostrarles un poco más de la riqueza de esta parábola usando aspectos sorprendentes que eran para la audiencia de aquel entonces. Nosotros vemos obreros, dinero, viña, qué bueno, son granjeros, está bien. Pero todo que se hablaba Jesús en aquel entonces tenía un significado muy importante. Y sin decir las palabras exactas, la gente de aquel entonces entendía el concepto. Pero quiero desarrollar esto porque ahora en este siglo XXI no entendemos como los detalles especiales que están allí. ¿Vieron en el video que el empleador era el empleador de la viña? Era el jefe. ¿Vieron quién era el jefe? Tenía como una medalla en el video. Este era el jefe dueño de todo. Había también alguien quien se llamaba capataza. It's a foreman in English. Capataz. Perdón, Google Translate no lo hizo bien. Capataz. A lo mejor voy a equivocarme otra vez, me tienen que decir. Vieron al fin, y esto era un detalle especial, que el dueño estaba atrás y el capataz estaba dando el dinero. Pues en aquel entonces todo el mundo sabía que era el capataz quien iba a la plaza a buscar los obreros. El dueño era dueño, el empleador. El empleador no era su trabajo ir a buscar empleados, y menos ir tantas veces. El empleador fue, y no fue nada más una vez. Yo estoy convencida que no era jovencito, sin experiencia, que era un dueño propio, que tenía años de experiencia. Él sabía cuántos obreros necesitaba para el día. Él sabía a las 6 de mañana que necesitaba, digamos, 50. Hubiera ido a la plaza, hubiera cogido los 50 y los hubiera traído a trabajar. Pero no fue así. Fue 5 veces para buscar las personas sin trabajo. Y yo creo que es importante porque llegamos a punto 1. Punto 1. Dios persigue a su mundo porque nos ama. Dios persigue a su mundo porque nos ama. Este dueño, quien simboliza Dios, está motivado porque quiere quitar la vergüenza pública de la gente esperando en la plaza sin trabajo.
Su satisfacción es hacer las personas útiles y valiosos, recibiendo su pago del día. Y en términos espirituales, Padre Dios nos ama tanto que mandó a Jesús a sacarnos de nuestras plazas de pecado. ¿Qué estábamos haciendo antes de recibir a Jesús? Estábamos sin trabajo, sin propósito, en plazas de pecado. O puede ser plazas de, esta es palabra nueva para mí, ociosidad, idleness. ¿Sí suena? Ociosidad. Cada uno de nosotros en nuestra naturaleza humana estamos en una plaza de pecado, estamos sin guías, sin saber qué queremos, o si sabemos muchas veces es pecado. Entonces allí estamos como estos los obreros sin trabajo. Y Padre Dios mandó a Jesús no una vez, no 2 veces, pero muchas veces, 5 veces, para traer las personas que estaban sin poder trabajar, trabajo. Y esta es la meta de Jesús, presentar a la gente el poder transformador de vidas, de la misericordia y la verdad de Dios. El corazón del Padre es reconciliación, reconciliarse a su gente a todo costo. Se gastó hasta morir por ti y por mí. Voy a tomar agua. ¿Estás viviendo en la plenitud de esta verdad? Ahora estamos en camino al día de la resurrección y estás pensando en cuánto Dios te ama, que te persiguió, te esperó, te persiguió más, quizás te esperó más, quizás te preguntó varias veces en el transcurso de los años y hasta un día por fin aceptaste el trabajo de ser su hijo. Y después de estar salvo, de ser salvos, que ya estamos en Dios, ¿cuántas veces nos alejamos? ¿Cuántas veces tenemos dudas? Pero Jesús en su amor siempre se acerca, siempre nos llama, siempre está buscándonos. ¿Y saben por qué? Porque eres especial, eres único, Viña. Él hubiera muerto en la cruz si fueras la única persona que existía. Dios nos ama, te ama a ti y te persiguió. Y ahora seguimos con punto 2. Dios regala su salvación generosamente. La gente de Israel antigua también hubieran reaccionado con un poco de susto al hecho de que el empleador pagaba a los obreros que vinieron a las 6 de la mañana el mismo sueldo que los que llegaron a las 5 de la tarde. El empleador o Dios toma la decisión de pagar a todos iguales. Él tiene este derecho de hacerlo, es su dinero. Y no estaba engañando a nadie. Plenamente dice en la Escritura que a los de las 6 de la mañana dijo, les voy a pagar un denario. Eran ellos viendo con su orgullo y sus expectativas que querían más dinero. Entonces, los que aceptan la invitación de Dios a ser salvos, siempre, no importa si es al punto de morirse o es cuando uno tiene 10 años de edad, que es el mismo regalo, esta salvación, porque Dios es generoso. Quiero decirles también, no quería pasar el momento sin decirles que hay otra interpretación que para mí lo veo igual, pero los que estudian la Biblia van a querer saber que también ellos dicen que los judíos de aquel entonces son los que vinieron a las 6 de la mañana. Que los judíos, siguiendo sus reglas en aquel entonces, que ellos eran los que siempre estaban con Dios Padre y que deberían merecer más.
Y entonces es frecuente que vemos en el Nuevo Testamento que los gentiles que vinieron a Cristo después no seguían las reglas de los judíos, las reglas de limpieza, reglas de comida, reglas de vivir toda la vida. Tenían muchas reglas, reciben la misma salvación. Esto también es un punto importante para entender la Escritura, pero para mí el significado es igual, que no importa si has seguido todas las reglas y siempre has estado en la iglesia y duermes en la iglesia, te levantas en la iglesia, te bañas en la iglesia, que recibes la misma salvación de los que estaban en pecado en un día y entran en la iglesia del otro y que no tienen trasfondo cristiano. Es el mismo. Nosotros podemos ver, como dice en Mateo 19:30 y se repita en Mateo 20:16, los que son últimos serán primeros. Muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Este es Mateo 19. Y Mateo 20 dice, así que los que ahora son últimos en ese día serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Llegamos a punto 3. Dios tiene misericordia en los que Él quiere. Nos invita a vivir agradecidos. Dios tiene misericordia en los que Él quiere. Nos invita a vivir agradecidos. Vimos en Mateo 20, 10 y 11, dice así, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su pago, supusieron que recibieran más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario o el empleado. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Los empleados tenían resentimiento, habían llegado a las 6 de la mañana. Ellos habían trabajado todo el día en el calor del día y ahora no reciben más. Jesús, en su bondad, hace que el empleador le dice, ¿te pones celoso porque soy bondadoso con ellos? Yo creo que en la película quizás es conocido en español, que tienes mal ojo por, ¿alguien se acuerda cómo se dice? Era que tienes envidia, ¿verdad? Habla de envidia, pero hablaba de como un mal ojo. Pero en la versión que yo leí, ¿te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Jesús nos está invitando a olvidarnos de nuestro orgullo, porque el enfoque no es nosotros. La razón de cual no quiero que sea, ya que puedo yo cambiar el mundo, no quiero que se llame la parábola de los obreros de la viña, porque el enfoque no está en los obreros, está en el Padre Dios, está en el empleador bueno. El enfoque no es de nosotros y no es lo que hemos hecho para el reino de Dios que vale. El enfoque es que Él nos ama y nos salvó. La gloria y toda la honra es para Dios, no es para nosotros. Él es el uno quien nunca deja uno atrás, quien buscaba en la plaza tantas veces para sacar las personas de su vergüenza de falta de trabajo y darles valor, darles vida por medio del denario que les daba. Y esto es la salvación que Él nos da. Entonces, tenemos que vivir agradecidos. ¿Puedes acordar de cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cuál era nuestra plaza de pecado o ociosidad sin propósito? ¿Nos gustaría todavía estar allí? Yo no. Trabajar en la viña del Señor es un desafío, pero es un desafío maravilloso. Y es millones de veces mejor que estar en nuestras plazas de pecado y ociosidad.
Creo que Jesús hoy está pidiendo que nosotros analizamos cómo estamos reaccionando a la vida, cómo estamos enfocándonos en la vida. ¿Tenemos nuestros ojos puestos en Él o estamos quejando de detalles de este día y en injusticia que estamos viendo? Pues aquí en nuestra iglesia Viña de Evanston queremos acordarnos y aceptar su invitación a vivir esta vida transformada de la misericordia y la verdad de Dios. Los primeros son los últimos y los últimos primeros. Tenemos 5 minutos más y me gustaría tomar este tiempo para orar por nosotros. Entonces, les invito a pararse, por favor, si pueden. Si es algo que no puedes, está bien, puedes quedar sentado. Y quiero orar por ustedes. No tienen que hacer nada, simplemente si quieren, si están tocados de corazón y quieren levantar las palmas hacia el cielo, esta simplemente en la viña es una posición de recibir. Entonces, si quieres con los ojos cerrados, puedes abrir las manos así, pero no es obligación. Cada quien en su manera recibe de Dios. Y voy a orar.